Es inofensivo. Mi hijo lo susurró en la fiesta de graduación. Escuché cada palabra. Semanas después, la publicación de un desconocido se hizo viral, así es como se ve un verdadero padre. Esa misma noche, mi esposa estaba de rodillas en un pasillo suplicando. No tenía ni idea de lo que alguien inofensivo era capaz de hacer. Me llamo Clayton Meret. Tengo 48 años y he pasado los últimos 22 años de mi vida siendo el tipo de hombre que mi padre me enseñó a ser, firme, confiable, nunca la voz más fuerte en la habitación, pero siempre el último en pie cuando las cosas se ponían difíciles. Trabajo como técnico de elevadores y equipamiento industrial. He mantenido máquinas funcionando en hospitales, fábricas y torres de oficinas en 3 condados. Mis manos conocen el peso de la responsabilidad. Lo saben desde que tenía 19 años y mi padre me entregó una caja de herramientas y me dijo que la valía de un hombre se mide por lo que arregla, no por lo que rompe. Me casé con Donna cuando tenía 26 años. Ella tenía 24, de ojos brillantes, el tipo de mujer que podía entrar en una habitación y hacer que se sintiera más cálida. Construimos algo juntos. Una casa en Clearwater Drive. Una vida que no parecía glamurosa desde fuera, pero que se sentía sólida por dentro. 2 hijos, Tyler, el mayor, que luchó contra retrasos en el habla cuando era niño con una determinación que me enorgullecía cada día. Lo llevé al terapeuta del habla 2 veces por semana durante 2 años seguidos. Nunca me quejé ni una sola vez. Ese chico se ganó cada palabra que salía de su boca. Brody llegó un año después, rápido y agudo como una tachuela. Y de alguna manera, los dos terminaron la escuela secundaria el mismo año porque Tyler había comenzado un año tarde. Pagué cada lección, cada deporte, cada viaje escolar. Vendí el viejo rifle de caza de mi padre para pagar los frenillos de Tyler cuando el dinero escaseaba. Me perdí 3 de mis propios cumpleaños trabajando horas extra para que los chicos pudieran ir al campamento de verano. Ni una sola vez se lo eché en cara a nadie. No fue así como me criaron. La ceremonia de graduación se llevó a cabo en el gimnasio de la escuela secundaria Millbrook un cálido sábado por la mañana a finales de mayo. Llegué 30 minutos antes, reclamé un lugar en la tercera fila de las gradas con una línea de visión clara hacia el escenario. Tenía la misma cámara digital que llevé a cada feria de ciencias, cada partido de baloncesto y cada obra escolar desde que los niños estaban en la primaria. El gimnasio olía a cera fresca para pisos y a energía nerviosa. Las familias llenaban cada fila, abanicándose con los programas. Donna se sentó 2 secciones más allá con su hermana. Me dijo la noche anterior que quería sentarse con su familia. No insistí. Cuando Tyler cruzó ese escenario, con su borla balanceándose, sentí el tipo de orgullo que vive en el pecho como un segundo latido. Entonces se detuvo ante el micrófono. Miró a la multitud, se aclaró la garganta y dijo las palabras que reorganizaron todo lo que creía entender sobre mi propia vida. Brody y yo queremos agradecer al hombre que siempre creyó en nosotros, dijo Tyler, con voz firme y clara. La misma voz por la que lo vi luchar durante 2 dolorosos años de terapia. Nuestro verdadero padre. Gracias por nunca rendirte con nosotros. El aplauso fue cortés, del tipo que llena una habitación sin saber por qué. Tyler no me estaba mirando a mí. Estaba mirando hacia el lado opuesto de las gradas, donde un hombre estaba de pie con los brazos cruzados y una mirada de autosatisfacción en el rostro. Lo reconocí. Scott Arrobe, exentrenador de fútbol juvenil, el hombre al que le había extendido cheques durante 3 temporadas para que mis hijos pudieran aprender el juego. Donna estaba aplaudiendo. No miró en mi dirección, ni una sola vez. Mantuve mi rostro inexpresivo. He trabajado en espacios reducidos bajo maquinaria pesada. Sé cómo mantenerme firme cuando algo se mueve sin previo aviso. La cámara se mantuvo en alto. Mis manos no temblaron. Y dejé que el momento pasara sobre mí como una onda de presión. Lo sentí, lo absorbí, no dejé que se notara. Después de la ceremonia, las familias se agruparon alrededor de los graduados. Vi a Tyler y Brody tomarse fotos con Scott y Donna como si fuera la cosa más natural del mundo. Algunos vecinos que conocían a nuestra familia desde hacía años me lanzaron miradas incómodas. Un hombre, Dave Kowalski, que vivía a 2 calles, se acercó y me puso una mano en el hombro. Vaya día,
dijo en voz baja, sin mirarme del todo a los ojos. Hermosa mañana para ello, respondí, y lo dije en serio. No me abrí paso entre la multitud para llegar a mis hijos. No los llamé por sus nombres. Salí por la puerta lateral hacia el estacionamiento, pasando por las filas de autos con calcomanías universitarias e imanes de padres orgullosos. Mi camioneta estaba estacionada en el extremo más alejado, lejos del ruido. Entré, puse la cámara en el asiento del pasajero y me senté allí por un largo momento con ambas manos en el volante. Sin rabia, sin lágrimas, solo un silencio tan absoluto que tenía peso. Para cuando salí del estacionamiento, algo ya había cambiado dentro de mí. Lento y silencioso. De la manera en que los cimientos se asientan antes de que alguien note que las paredes se han movido. Conduje a casa por las mismas carreteras por las que había conducido 10,000 veces antes. Y en algún lugar entre el tercer semáforo y mi propia entrada, tomé una decisión para la que aún no tenía palabras. No dormí esa noche. No realmente. Me acosté en mi lado de la cama mirando al techo mientras Donna respiraba lentamente a mi lado. Y pensé en la primera vez que Tyler dijo mi nombre sin tropezar. Tenía 5 años, estaba sentado a la mesa de la cocina con sus tarjetas didácticas esparcidas frente a él. Y me miró con esos serios ojos marrones y dijo, «Papá», tan limpio y claro que tuve que salir de la habitación por un minuto. Ese era mi hijo. Ese era el niño al que había llevado a terapia 2 veces por semana durante 2 inviernos. Y el sábado pasado por la mañana, esa misma voz me había borrado de su propia historia. Me levanté a las 5, me puse mi ropa de trabajo por costumbre y bajé al garaje. Mi taller no es gran cosa a la vista. Paredes de tableros perforados, un banco de trabajo con cicatrices, iluminación fluorescente que zumba lo suficientemente fuerte como para hacerte saber que está ahí. Pero es mío de una manera que el resto de la casa dejó de serlo hace mucho tiempo, aunque no lo entendí completamente hasta hace poco. Me senté en mi taburete y miré el estante sobre el banco. El viejo guante de béisbol de Tyler estaba allí, el cuero ablandado por el tiempo. Junto a él, una cinta azul descolorida. Segundo lugar de la Feria de Ciencias del Condado, Brody, 11 años. Se había quedado despierto hasta pasada la medianoche 3 noches seguidas para terminar ese proyecto. Yo me había sentado con él cada una de esas noches. Todavía estaba mirando esa cinta cuando escuché los tacones de Donna en el piso de madera sobre mí. Unos minutos después, apareció en la puerta con su ropa de fin de semana, café en mano, con la mirada que usa cuando ya ha decidido cómo va a ir la conversación. «Has estado callado desde la ceremonia», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. «¿Estoy bien?», le dije. Ella tomó un sorbo lento. «No vas a convertir esto en algo grande, ¿verdad, Clayton?». Fue un discurso. Los chicos estaban emocionados. Me volví hacia el banco de trabajo y tomé una llave inglesa que no necesitaba. Los escuché perfectamente, Donna. Tienen 18 y 19 años. No siempre piensan antes de hablar. Su voz tenía esa cualidad suave y ensayada, la que solía tranquilizarme y que últimamente solo me cansaba. Scott ha estado más presente últimamente. Están encariñados. No significa nada. Dejé la llave inglesa. ¿Cuánto tiempo ha estado presente? La pausa fue medio segundo demasiado larga. No hagas eso, dijo, y caminó de regreso hacia la cocina. Me quedé en el taller hasta que el sol salió por completo. Luego crucé a la esquina lejana donde estaba mi vieja caja fuerte de piso, con su pintura gris desgastada en el dial por años de uso. Giré la combinación de memoria, 3 vueltas a la derecha, 2 a la izquierda, 1 a la derecha, y abrí la puerta. Dentro, cuidadosamente doblado debajo de una copia de nuestra escritura hipotecaria y un sobresellado de la herencia de mi padre, estaba la carpeta, el fondo universitario. 4 años de ahorro disciplinado, pago de horas extra, devoluciones de impuestos y la modesta herencia que mi padre me había dejado con una instrucción específica de que se destinara a la educación de los niños. Había honrado esa instrucción al pie de la letra. Tomé la carpeta y la sostuve por un momento, sintiendo su peso. Luego encontré el sobre de la herencia de mi padre, el que no había abierto en más de un año. Lo había mirado antes, pero nunca lo leí completo. No sabía por qué. Algún instinto me dijo que esperara.
Rompí el sello y desdoblé la única página escrita a mano en el interior. Mi padre la había escrito 3 meses antes de fallecer, con las cuidadosas letras de imprenta que usaba cuando quería asegurarse de que algo se entendiera. Clayton, he visto cómo construyes tu vida y estoy orgulloso del hombre que eres. Pero también te he visto cargar con personas que no miran atrás para ver lo cansado que estás. Tu Donna es astuta. Y sabe cómo hacer que un hombre se sienta elegido hasta que ya no necesita que se sienta de esa manera. Espero equivocarme. Probablemente lo esté, pero si no es así. Recuerda que el dinero que te dejo fue ganado por un hombre que nunca dejó que nadie lo gastara en algo que no lo mereciera. No hagas tú nada diferente. Lo leí 2 veces. Luego lo doblé con cuidado, lo deslicé de nuevo en el sobre y lo puse encima de la carpeta del fondo. Mi padre había escrito esa carta hace 15 años. Y solo la estaba leyendo ahora, sentado en un taller lleno de objetos que probaban que había amado a mi familia sin condiciones, sosteniendo un fondo que estaba a punto de cambiar de dirección. Cerré la caja fuerte, apagué la luz y subí a hacer café. Donna estaba al teléfono en la cocina riéndose de algo, de espaldas a mí. Me serví café y fui a sentarme en el porche trasero, donde la mañana todavía estaba lo suficientemente tranquila como para pensar con claridad. La decisión aún no se había formado completamente, pero los cimientos para ella acababan de ser vertidos. Donna anunció la fiesta de graduación el domingo por la mañana como si ya estuviera decidido, porque en su mente era una reunión pequeña. Dijo que solo familia y algunos amigos cercanos. Ya había enviado mensajes de texto con la lista de invitados. Me enteré de la manera en que me enteraba de muchas cosas en esa casa, después de que la decisión se había tomado y todo lo que quedaba era que yo me adaptara. No discutí. Asentí, me serví una segunda taza de café y me fui a trabajar en una llamada de servicio que había entrado durante el fin de semana. Un elevador de carga en una instalación de almacenamiento en frío a 40 minutos al norte de la ciudad. El tipo de trabajo que requiere total concentración y no deja espacio para nada más, lo cual era exactamente lo que necesitaba. Cuando llegué a casa esa noche, la casa ya olía a pollo asado y pastel comprado en la tienda. Donna había reorganizado los muebles de la sala de estar sin preguntar. Una pancarta colgaba sobre la puerta, "Felicidades graduados", en los colores de la escuela de los chicos. Personas que apenas reconocía ya estaban llenando la cocina. Scott Arrobe estaba apoyado contra el mostrador cerca del refrigerador como si hubiera estado allí 100 veces antes. Tal vez lo había estado. Estaba en plena conversación con Ray Donnelly, el hermano de Donna, abogado de derecho familiar, un hombre que tenía el apretón de manos de un político y los instintos de un tiburón. Ray atrapó mi mirada desde el otro lado de la habitación y me dio un asentimiento que logró ser tanto cortés como condescendiente al mismo tiempo. Me moví por la fiesta como un hombre caminando por una obra, firme, decidido, asimilando todo sin reaccionar a nada. Rellené la cubeta de hielo. Llevé sillas extra desde el garaje. Asentí cuando la gente me agradeció por ser el anfitrión. En un momento, un vecino llamado Carl, que había entrenado en las ligas menores conmigo durante 2 temporadas, me agarró del codo y dijo en voz baja: "Vaya cosa, Clayton. ¿Estás bien?" «¿Todo en orden?», le dije. Y lo decía más en serio de lo que él entendía. Le entregué a Tyler un sobre cerca de la mesa del pasillo, una tarjeta con $200, lo mismo que había hecho para cada cumpleaños desde que tuvo edad suficiente para gastar dinero. Lo tomó sin mirar arriba, lo dejó en la mesa con las otras tarjetas y caminó de regreso hacia Scott sin decir una palabra. El sobre se quedó allí toda la noche, intacto, migrando lentamente hacia el borde de la mesa a medida que otras cosas se apilaban encima de él. Observé ese sobre desde el otro lado de la habitación y sentí que algo se asentaba en mi pecho como metal enfriándose. Más tarde, estaba llevando botellas vacías al contenedor de reciclaje en el garaje cuando los escuché a través de la ventana abierta de la cocina. Primero la voz de Brody, baja y divertida. ¿Viste su cara en la ceremonia? Simplemente se quedó sentado allí. Luego Donna, en voz baja pero no lo suficiente. Se le pasará. Siempre se le pasa. Y luego Brody de nuevo, más tranquilo esta vez, pero aún lo suficientemente claro para llegar a mí a través de la mosquitera. No hará nada al respecto. Es inofensivo.
Me quedé en el garaje con una botella en cada mano y dejé que esas palabras se asentaran en mí de la misma manera que el aire frío se asienta en un edificio cuando alguien deja una puerta abierta. Inofensivo. El hombre que había pagado por todo, aparecido para todo, sacrificado todo, reducido a inofensivo, como un mueble demasiado pesado para mover y demasiado desgastado para importar. Dejé las botellas con cuidado, volví a entrar, le sonreí a la esposa de Carl cuando me agradeció por la comida. Y esa noche, después de que el último invitado se fue y Donna estaba cargando el lavavajillas de espaldas a mí, fui al taller, abrí la caja fuerte y transferí cada centavo del fondo universitario a una nueva cuenta solo a mi nombre. Tomó 11 minutos. El saldo en la cuenta original marcaba 0 antes de la medianoche. Ray Donnelly podía hablar todo lo que quisiera sobre bienes gananciales. Pero lo que Ray no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que ya había tenido una conversación tranquila con mi propio abogado hace 2 semanas. No porque planeara esto, sino porque mi instinto había estado enviando señales que finalmente dejé de ignorar. Los cimientos, resultó, habían sido vertidos semanas antes de que le entregaran un diploma a nadie. El nombre de mi abogado es Gerald Fitch. Ha ejercido en el condado de Clannon durante 31 años, conduce un Buick de 10 años y no desperdicia ni una sola palabra. Lo había llamado el lunes después de la graduación y le dije que necesitaba moverme en silencio y rápido. Me dijo que fuera el miércoles por la mañana y trajera cada documento financiero que tuviera. Llevé una carpeta de 2 pulgadas de grosor. Nos reunimos en su oficina de la esquina en el segundo piso de un edificio de ladrillo en el centro, el tipo de oficina que huele a papel viejo y juicio razonable. Gerald extendió los documentos sobre su escritorio, los leyó con la atención enfocada de un hombre que cobra por hora y se gana cada centavo, y luego me miró por encima de sus anteojos de lectura. «Quiere establecer un fideicomiso benéfico antes de que comience cualquier procedimiento de divorcio», dijo. No era una pregunta. «Quiero que el fondo vaya a personas que lo usarán de la manera en que fue intencionado», le dije. «Educación, niños que no tienen a nadie de su lado». Gerald asintió lentamente. «Hay una ventana. Si la transferencia se completa antes de que se presente cualquier acción legal en su contra y el destinatario es una organización benéfica legítima, es limpio». Golpeó la carpeta. «Este fondo está solo a su nombre, siempre lo ha estado». Eso era algo a lo que Donna nunca había prestado atención. La cuenta se había abierto bajo mi nombre, financiada enteramente por mis ganancias y la herencia de mi padre, y ella nunca había pedido ver un estado de cuenta. Confiaba en que estaba allí de la misma manera que confiaba en que la calefacción funcionaría y la hipoteca se pagaría, porque yo manejaba esas cosas y simplemente sucedían. Gerald redactó el papeleo esa misma semana. El destinatario era el Centro de Aprendizaje Millbrook, una organización sin fines de lucro que brindaba terapia educativa y apoyo en el aula para niños con retrasos en el desarrollo. Era el mismo tipo de programa que había ayudado a Tyler cuando tenía 5 años, sentado en una mesa de cocina con tarjetas didácticas, aprendiendo a decir el nombre de su propio padre sin tropezar. Eso se sentía correcto de una manera que no necesitaba explicarle a nadie. Firmé los documentos de transferencia un jueves por la tarde. Gerald firmó como testigo. El notario lo selló, se registró la fecha, y 19 años de ahorro cuidadoso cambiaron de dirección en menos tiempo del que toma reemplazar una pinza de freno. Cuando salía el sol de la tarde, Ray Donnelly acababa de entrar al estacionamiento al otro lado de la calle. No me vio. Estaba en su teléfono, riéndose de algo, ya confiado en un plan que no sabía que ya había fallado. Me subí a mi camioneta y conduje de regreso al trabajo. Tenía una unidad de plataforma hidráulica para reparar en un almacén en la Ruta 9. La tarde estaba despejada, y por primera vez en una semana, sentí que el suelo bajo mis pies estaba exactamente donde yo lo había puesto. Esa noche, Donna llamó mientras terminaba un trabajo de servicio. Había recibido un aviso automatizado de la universidad sobre una próxima fecha límite de pago de matrícula. ¿Viste el correo electrónico de Jefferson State?, preguntó. Lo revisaré, dije. Una pausa. ¿Qué significa eso? Significa que lo revisaré, Donna. Colgó sin decir nada más. Me guardé el teléfono, terminé de apretar el panel de acceso en la unidad hidráulica y empaqué mis herramientas. En el camino a casa,
Pensé en el auto de Ray Donnelly en ese estacionamiento y me pregunté cuánto tiempo le tomaría darse cuenta de que la puerta por la que planeaba caminar había sido tapiada silenciosamente desde el interior. No mucho ahora. Siempre he creído que la información es una herramienta. La tomas cuando la necesitas, la usas correctamente y la guardas cuando el trabajo está hecho. La emoción está bien en su lugar, pero cuando estás parado debajo de una máquina que pesa 3 toneladas y un movimiento en falso te pone bajo tierra, aprendes muy rápido que los sentimientos no aprietan tornillos. Los hechos sí. Así que, 2 semanas después de la graduación, contraté a un investigador privado. Su nombre era Dennis Calhoun, un sheriff adjunto del condado retirado que ahora dirigía una firma de un solo hombre en una oficina alquilada sobre una tintorería en Maple Street. Un amigo del trabajo lo había usado para un asunto de custodia hace 2 años y lo llamó minucioso y discreto. Esas eran las 2 cualidades que más necesitaba. Me reuní con Calhoun un martes por la noche después de mi última llamada de servicio. Su oficina era pequeña y limpia. 2 sillas, un escritorio, una ventana que daba al estacionamiento. Escuchó lo que necesitaba sin escribir nada, lo que me dijo que había escuchado versiones de esto antes. Scott Arrobe, dijo, repitiendo el nombre como si lo estuviera archivando. Exentrenador de fútbol juvenil, ¿actualmente haciendo qué exactamente? Eso es parte de lo que quiero saber, le dije. Calhoun entregó su informe 10 días después en un sobremanila simple. Lo leí en mi banco de trabajo con una taza de café enfriándose a mi lado. Scott Arrobe, de 47 años, no era el hombre que mis hijos habían ungido públicamente como su verdadero padre frente a 400 personas. Llevaba 2 préstamos personales impagos por un total de poco más de $31,000, ambos con más de 90 días de retraso. Tenía un embargo fiscal pendiente del IRS que databa de hace 3 años, poco menos de $18,000. 2 demandas civiles estaban pendientes contra él en el tribunal del condado. Una de un ex socio comercial por una empresa de paisajismo fallida. Otra de un arrendador por 6 meses de alquiler comercial impago. Su camioneta, una pick-up de modelo reciente que conducía como un hombre que poseía cosas, tenía 9 pagos atrasados. El prestamista ya había enviado un aviso de recuperación. Dejé el informe y miré la pared de mi taller por un largo momento. Mis hijos se habían parado en ese escenario y le habían entregado el título de verdadero padre a un hombre que no podía mantener las luces encendidas. No sentí satisfacción exactamente. Lo que sentí fue la claridad particular que llega cuando lo que sospechabas resulta ser precisamente tan malo como temías. Hay un alivio sombrío en tener razón, incluso cuando tener razón te cuesta algo. Doblé el informe de Calhoun y lo coloqué en la misma carpeta donde guardaba los documentos del fideicomiso de Gerald. No para usarlo como arma, no para restregárselo a nadie en la cara. Solo quería que estuviera allí. Evidencia de que el mundo hacia el que los chicos pensaban que caminaban estaba construido sobre cimientos llenos de fracturas ocultas. Esa misma semana, el hermano de Donna, Ray, me llamó por primera vez desde la graduación. Fue cordial de la manera cuidadosa en que los abogados son cordiales cuando están tramando algo. Clayton, creo que sería una buena idea si los 4 nos sentáramos, dijo, refiriéndose a él, a Donna, a mí y presumiblemente a una superficie neutral donde pudiera exponer lo que consideraba el terreno. Seguro, dije. Organiza algo. Sugirió un almuerzo el sábado, un restaurante en el centro llamado de New York. Ladrillo visto, manteles blancos, el tipo de lugar donde la gente va cuando quiere que una conversación se sienta civilizada. Acepté sin entusiasmo y pasé los siguientes 4 días ocupándome de mi trabajo. El almuerzo fue una producción de Ray de principio a fin. Llegó 5 minutos antes y ya había pedido agua y pan para cuando me senté. Donna estaba vestida para la ocasión, compuesta, con las manos cruzadas. Ray tenía un portafolios de cuero sobre la mesa junto a su plato como accesorio. Comenzó con cortesías, luego hizo su giro unos 12 minutos después. Tan suave como un hombre que hace esto para ganarse la vida. Los chicos necesitaban un comienzo sólido. Ambas familias querían lo mejor. Seguramente yo entendía que cualquier interrupción en el fondo universitario en esta etapa solo perjudicaría a los niños, y nadie quería eso. Dijo la palabra asociación 2 veces en la misma oración. Escuché todo.
Dejé que terminara. Luego miré a Donna y dije: ¿Es esto lo que quieres decir o es esto lo que Rey está diciendo por ti? La mandíbula de Donna se tensó. No hagas eso. Estoy haciendo una pregunta genuina. Rey intervino de nuevo, recalibró, intentó el ángulo más suave. Mencionó el trabajo duro de los chicos, su potencial, los años que había invertido en ellos. Lo enmarcó como honrar mi propia contribución. Levanté mi vaso de agua, tomé un sorbo lento y dije: Rey, el fondo ya no existe. La mesa se quedó en silencio de la manera en que una habitación se queda en silencio cuando una puerta se cierra de golpe en la distancia. ¿Qué significa eso? Dijo Rey, no como una pregunta. Significa lo que dije: ha sido transferido a un fideicomiso benéfico legalmente, limpiamente, antes de cualquier procedimiento de cualquier tipo. Gerald Fitch lo manejó. Eres bienvenido a llamarlo. Dejé el vaso. El centro de aprendizaje Millbrook recibirá los fondos. Trabajan con niños que tienen retrasos en el desarrollo, niños que necesitan a alguien de su lado. Hice una pausa lo suficientemente larga. Podrían reconocer el tipo. La cara de Rey no cambió, pero su mano se movió hacia el portafolios y se detuvo allí como si hubiera buscado una herramienta y hubiera encontrado el cajón vacío. Donna me miró con una expresión que no había visto en ella antes. No ira, no dolor, sino la particular mirada aturdida de alguien que acaba de darse cuenta de que el juego terminó hace varios movimientos y no estaba mirando el tablero. Doblé mi servilleta, la puse al lado de mi plato y me levanté. Yo pagaré la cuenta, dije. La universidad envió su recordatorio automatizado sobre la fecha límite de matrícula un miércoles. El aviso formal siguió 4 días después. Una carta física, correo certificado, dirigida tanto a Tyler como a Brody en la casa de Clearwater Drive. Sé esto porque el asistente de Gerald Fitch me llamó para informarme que la línea de tiempo había llegado exactamente como se anticipaba. Estaba en una llamada de servicio en una instalación médica en el lado este de la ciudad cuando Donna llamó por primera vez. Dejé que fuera al correo de voz. Cuando volvió a llamar 9 minutos después, contesté. Su voz tenía la calidad tensa y presurizada de una mujer sosteniendo algo con ambas manos. Hay cartas aquí de Jefferson State. Para ambos chicos. Una pausa. Clayton, ¿qué está pasando? ¿Qué dicen las cartas? Pregunté. Dicen que la matrícula y el alojamiento no se han pagado, y si no se resuelve para el final de la semana, pierden sus cupos de inscripción. Su voz se elevó en las últimas palabras. Necesito que me digas ahora mismo que esto es algún tipo de error. Me agaché para comprobar la tensión en una guía de cable, el teléfono contra mi hombro. No es un error. El silencio en su extremo duró lo suficiente como para que pudiera escuchar su respiración cambiar. Necesitas arreglar esto, dijo, más tranquila ahora, pero más dura. En realidad, no necesito hacerlo, dije. Ella colgó. 20 minutos después, Tyler llamó. Dejé que sonara. Luego Brody, luego Donna de nuevo. Para cuando terminé la llamada de servicio y cargué mi camioneta, hubo 11 intentos entre los tres en poco menos de 2 horas. ¿Qué pasó después? Me enteré por Carl Kowalski, cuyo sobrino trabajaba en la oficina de admisiones en Jefferson State. Donna había llevado a los chicos al campus esa misma tarde, los llevó directamente a la ventanilla de servicios de inscripción y exigió una explicación con el tipo de energía que hace que los empleados busquen a sus supervisores. El supervisor abrió la cuenta, giró el monitor para que pudieran verlo y les mostró el registro de la transacción. El fondo había sido retirado la mañana después de la graduación. El saldo era 0. La transferencia tenía fecha y hora, estaba notariada y asignada a un destinatario benéfico. No había disputa que presentar, ni reversión que solicitar, ni plan de pago disponible para una cuenta que ya no existía. Ray Donnelly apareció en la oficina 1 hora después. Según Carl, revisó la documentación, hizo 3 preguntas agudas y recibió 3 respuestas objetivas. El fondo se había mantenido únicamente a mi nombre. Sin propiedad conjunta, sin estado de cuenta compartido, sin mecanismo legal para que Donna reclamara interés en él retroactivamente. La transferencia se había ejecutado antes de que se iniciaran los procedimientos de separación. Cada casilla marcada.
Ray se fue sin presentar nada. Esa noche, estaba en mi taller restaurando una puerta de gabinete cuando llegaron los chicos. Tocaron, lo que me sorprendió ya que no habían tocado esa puerta en años. Tyler entró primero. Brody un paso detrás de él. Se quedaron justo dentro de la puerta. Luciendo como lucen los hombres jóvenes cuando el suelo ha desaparecido y aún no han descubierto cómo sostenerse. Tyler habló primero. No pensamos que realmente harías algo. Mantuve el bloque de lijado moviéndose a lo largo de la veta. Sé que ese dinero era para nuestra escuela, dijo Brody. Y había un filo en ello, pero debajo del filo había algo más joven y más incierto. Dejé el bloque de lijado y me volví para enfrentarlos. Ese dinero fue algo que gané y ahorré durante 19 años porque creía en su futuro. El día que se graduaron, le dijeron a una sala llena de gente que yo no era parte de él. Sostuve la mirada de Brody, luego la de Tyler. Les creí. Ninguno de los dos tuvo una respuesta para eso. Tyler abrió la boca una vez y la volvió a cerrar. Tienen una semana antes de la fecha límite, dije. Yo empezaría a hacer llamadas telefónicas. Se fueron sin dar un portazo, lo cual fue algo. Escuché sus pasos cruzar el camino de entrada, escuché el auto arrancar, escuché cómo se alejaba. Luego volví a encender la luz del taller, tomé el bloque de lijado y volví al trabajo. La puerta del gabinete no se iba a terminar sola. Gerald Fitch me había dado 2 consejos en nuestra primera reunión, y seguí ambos. El primero fue sobre el fideicomiso. El segundo fue sobre la casa. La propiedad en Clearwater Drive, había dicho, extendiendo la escritura sobre su escritorio. Está a su nombre, lo ha estado desde la compra. Refinanció una vez hace 7 años, y Donna figuraba como CEO prestataria en el préstamo, pero el título en sí permanece únicamente a su nombre. Me había mirado por encima de sus anteojos. Eso le da opciones antes de que alguien presente algo. Pensé en esas opciones durante 3 semanas. Para cuando Ray Donnelly llamó para informarme que iniciaría los procedimientos de divorcio en nombre de Donna, ya había hecho mi movimiento. La familia a la que le alquilé se llamaba García, Eduardo y su esposa Patrice. 3 hijos entre las edades de 6 y 12 años, que vivían actualmente en un alquiler de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad que era demasiado pequeño y demasiado caro. Eduardo trabajaba en mantenimiento de carreteras para el condado. Patrice manejaba la caja en la tienda de comestibles en la Ruta 12, donde había estado comprando crema para café durante 15 años. Había hablado con ellos a través de un contacto de administración de propiedades la semana anterior, expliqué la situación claramente y establecí una tarifa de alquiler que fuera justa sin ser caridad. Se mudaron un sábado por la mañana, 3 días antes de que Ray presentara la demanda. Sé el momento exacto en que Donna se enteró porque Ray me llamó él mismo, no para negociar, sino porque creo que necesitaba escuchar mi voz para confirmar que lo que le acababan de decir era realmente cierto. Su compostura profesional estaba intacta, pero había una cualidad debajo, como un hombre que acaba de pisar una escalera y encuentra un escalón menos de lo esperado. La casa ha sido arrendada, dijo. Así es, dije. ¿Entiendes que voy a impugnar esto? Eres bienvenido a hacerlo, dije. El número de Gerald está en el directorio del Colegio de Abogados. Ustedes dos pueden resolver los detalles. Ray sí lo impugnó. Gerald respondió. El acuerdo de administración de la propiedad estaba fechado y presentado antes de la petición de divorcio. El título nunca había sido de propiedad conjunta. Eduardo y Patrice García tenían un contrato de arrendamiento firmado y un recibo por el depósito de su primer mes. No había nada que Ray pudiera revocar, y lo supo dentro de las 48 horas posteriores a intentarlo. Gerald me dijo que Ray se había quedado callado en la línea de una manera que sugería que estaba recalibrando porciones significativas de su estrategia. Donna me llamó esa noche. No lideró con ira. Había pasado de eso a algo más deliberado. Un tono que reconocí como el que usaba cuando estaba genuinamente asustada pero no quería que se notara. ¿A dónde se supone que debo ir, Clayton? Dijo. Eso es algo que tú y Ray necesitan resolver, le dije. No tengo a dónde ir. Tienes a Ray, dije. Tienes a Scott. Has tenido a ambos por más tiempo del que yo entendía. Yo empezaría por ahí.
Hice una pausa, no para ser cruel, sino porque la siguiente oración necesitaba espacio a su alrededor. Tú tomaste decisiones, Donna. Yo también. La diferencia es que yo tomé las mías después de que las tuyas ya estaban en marcha. Se quedó callada por un momento. Entonces realmente estás haciendo esto. Ya lo hice, dije. Terminé la llamada y me senté en la cocina de mi apartamento alquilado, una unidad limpia y tranquila en el segundo piso en Birwood Avenue, a 15 minutos de los lugares de trabajo que cubría con más frecuencia. Me había mudado la semana después de la graduación, no se lo dije a nadie excepto a Terry Bowman y a Gerald. Terry me había ayudado a subir el banco de trabajo por las escaleras sin hacer una sola pregunta, que era exactamente el tipo de hombre que era. Terry había pasado por el apartamento 2 días después de que la noticia sobre la casa se difundiera. Entró, se sentó en mi mesa de cocina y puso ambas manos planas sobre la superficie de la manera en que lo hace cuando está a punto de decir algo que ya ha medido 2 veces. ¿Estás haciendo esto limpio?, preguntó. Completamente limpio, dije. Asintió una vez lentamente. De la manera en que asienten los veteranos cuando han decidido que algo se está manejando correctamente. Terry había servido 2 periodos en sus 20 años. Regresó a casa. Pasó 30 años como instalador de tuberías antes de que las rodillas malas lo pusieran en un rol de supervisión. Había pasado por un divorcio propio hace 20 años. Uno malo, del tipo que deja marcas. Y había salido del otro lado con una calma particular de un hombre que ha dejado de esperar que el mundo sea justo y ha comenzado a trabajar con lo que realmente es. Entonces estás por delante de donde terminan la mayoría de los hombres, dijo, y se sirvió una taza de mi café sin preguntar, que era el mayor cumplido que sabía hacer. Comenzó como un párrafo en un grupo de Facebook del vecindario. Patricia Hallis, directora del Centro de Aprendizaje Millbrook, no sabía mi nombre cuando lo publicó. Se refirió al donante solo como un hombre local que eligió dar en lugar de retener. Sus palabras, no las mías. Describió el fondo como la contribución privada individual más grande que el centro había recibido en sus 11 años de historia. Y explicó brevemente lo que cubriría: 2 años completos de servicios de terapia de desarrollo para 12 niños actualmente en su lista de espera, más materiales actualizados para su programa de lectura en el aula. La publicación fue compartida 47 veces antes de que yo la viera. Para cuando revisé mi teléfono a la mañana siguiente, había sido compartida 212 veces y había viajado mucho más allá del grupo del vecindario hacia las páginas generales de la comunidad. Los comentarios eran del tipo que restauran la fe de una persona en algo. Personas etiquetando a amigos, escribiendo cosas como así es como se ve cuando alguien realmente hace lo correcto y los hijos de alguien van a recibir ayuda que de otro modo no habrían recibido. 3 de las primas de Donna lo habían compartido. 2 de sus amigas del club de lectura habían comentado al respecto. Y en algún lugar de esa cadena de acciones, la conexión entre el donante anónimo y el apellido Meret salió a la superficie. No sé exactamente cómo, pero en una ciudad de 40,000 habitantes, estas cosas viajan a lo largo de líneas que no siempre ves hasta que ya han llegado. Donna llamó a las 7:15 de la mañana. Mientras desayunaba antes de un trabajo, su voz había perdido toda su calidad controlada. Estaba en carne viva de la manera en que las voces se ponen cuando la actuación finalmente ha costado demasiado mantener. Todos están viendo esa publicación, dijo. La gente está atando cabos, Clayton. Saben que es el fondo de los chicos. Luego saben a dónde fue. Eso no es. De eso no se trata esto. Se detuvo, se estabilizó. Nos hiciste quedar terrible. Patricia Hallis hizo una publicación sobre 12 niños recibiendo la terapia que necesitaban, dije. Como eso haga quedar a cualquiera es entre ellos y lo que realmente han hecho. Intentó 3 ángulos más en los siguientes 4 minutos. Dejé que cada uno aterrizara y respondí sin levantar la voz porque un hombre que ya ha hecho sus movimientos no necesita volumen para exponer su punto. Cuando finalmente se quedó sin ángulos, le dije que hiciera que Ray llamara a Gerald, terminé la llamada y terminé mi desayuno. La fiesta de verano del vecindario cayó ese mismo fin de semana. Un evento anual en Clearwater Drive que la asociación de vecinos había estado organizando durante 12 años. Casi me la saltó. Terry me convenció de no saltármela por teléfono el viernes por la noche a su manera económica.
No tienes nada de qué esconderte. Preséntate. Me presenté. Estaba parado cerca de las hileras hablando con Dave Kowalski cuando Donna llegó con Tyler y Brody a cuestas, moviéndose a través del césped con la energía enfocada de una mujer que ha decidido que un entorno público es su mejor ventaja disponible. Me había visto antes de que yo la viera y para cuando me giré, ya estaba dentro del rango de conversación. Su voz calibrada para llegar lo suficientemente lejos. ¿Quieres explicarle a la gente aquí lo que hiciste?, dijo. Tomar el dinero que ahorraste para tus propios hijos y regalarlo porque estabas enojado. Varias conversaciones cercanas se ralentizaron. Algunas cabezas se giraron. La miré fijamente. Ahorré ese dinero para la educación de mis hijos porque creía que yo era su padre. Dejé que eso se asentara por exactamente un segundo. El día de su graduación, corrigieron esa creencia frente a 400 personas. Respeté su posición. Una mujer detrás de mí, Janet Ferris, cuya hija había estado en la clase de Brody, hizo un sonido que no era del todo una palabra, pero tampoco era neutral. Donna presionó hacia adelante. Los has lastimado. Has humillado a esta familia. Lo único que hice, dije, manteniendo mi voz uniforme y clara, fue dejar de pagar por una versión de esta familia de la que no se me permitía formar parte. Miré a Tyler, luego a Brody. Ambos miraban al suelo. Si eso es humillante, preguntaría quién comenzó la humillación y dónde. El césped se había vuelto lo suficientemente silencioso como para que la música del otro extremo de la cuadra se sintiera distante. La cara de Donna estaba rígida. Miró a su alrededor a las caras que la observaban. Vecinos que conocían a nuestra familia desde hacía años, que me habían visto en cada evento escolar, cada fiesta de la cuadra, cada mañana temprano paleando la acera sin que me lo pidieran. Y algo cambió en su expresión. No remordimiento, todavía no. Pero el primer reconocimiento parpadeante de que la sala no estaba con ella. Se dio la vuelta y se alejó. Tyler y Brody la siguieron sin mirarme, que era la versión de esto que esperaba. Dave Kowalski me entregó una bebida fresca sin decir una palabra. La tomé. En algún lugar al otro lado del césped, alguien volvió a subir el volumen de la música. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, vi que la publicación de Patricia había sido compartida más de 400 veces. Un comentario cerca de la parte superior decía, así es como se ve un verdadero padre. Dejé mi teléfono boca arriba en la mesa de la cocina y dejé que la noche se asentara a mi alrededor. No necesitaba el comentario, pero no fingiré que no aterrizó en algún lugar real. Los procedimientos de divorcio se movieron de la manera que Gerald dijo que lo harían, constantemente, sin drama, porque no quedaba nada por lo que pelear que no se hubiera resuelto ya. Dave Donnelly había presentado sus desafíos, recibido las respuestas de Gerald y se había quedado callado en 2 de los 3 frentes que había abierto. El contrato de arrendamiento de la casa se mantuvo, el fideicomiso benéfico se mantuvo. Lo que quedaba era la división de los activos matrimoniales restantes, que eran lo suficientemente modestos como para que la conversación fuera más administrativa que conflictiva. Me había mudado a mi apartamento en Birwood Avenue con un colchón, mis herramientas, una cafetera y el gabinete que había estado restaurando en el taller. Lo terminé en el segundo dormitorio y encajó contra la pared como si siempre hubiera estado allí. El apartamento me quedaba bien. Era limpio, tranquilo y completamente mío de una manera que nada en la casa de Clearwater Drive se había sentido mío durante mucho tiempo. Tyler me llamó un jueves por la noche, 3 semanas después de que pasara la fecha límite de orientación. Se había inscrito en Jefferson State con una carga reducida. 2 clases en lugar de 5, pagadas a través de una combinación de una beca Pell y un trabajo de medio tiempo que había conseguido en un almacén de distribución de hardware en el lado este de la ciudad. Su voz en el teléfono era diferente a la voz que había usado en la graduación. Más tranquila, más cuidadosa sobre dónde aterrizaba. Quería que supieras que voy a ir, dijo. A la escuela. Solo más lento de lo que planeé. Esa es una buena decisión, dije. Una pausa. El trabajo no está mal. Trabajo de almacén. En realidad. Me gusta un poco. El trabajo físico te enseña cosas que un aula no enseña, dije. Tu abuelo construyó una carrera con sus manos. No hay vergüenza en empezar por ahí.
Otra pausa. Más larga. Papá. La palabra salió con cuidado, como si estuviera probando si todavía encajaba. Lamento el discurso. He estado tratando de averiguar cómo decir eso durante 2 meses, y sigo sin encontrar la versión correcta, así que simplemente lo estoy diciendo. Me quedé con eso por un momento. Te escucho, Tyler. ¿Eso es todo? Eso es un comienzo, dije. Los comienzos son suficientes por ahora. Pareció aceptar eso. Hablamos durante otros 10 minutos sobre el trabajo en el almacén, sobre sus 2 clases, sobre nada en particular. Cuando colgamos, me senté en la cocina un rato, sintiendo el peso particular de una puerta que se ha abierto una pulgada cuidadosa después de estar cerrada durante mucho tiempo. Brody no había llamado. Esa fue su elección, y la dejé estar. Lo que no esperaba era a Donna. Era un sábado por la noche a finales de agosto, lo suficientemente cálido como para tener la ventana del apartamento abierta y poder escuchar el vecindario, un perro en algún lugar, un auto con un tubo de escape suelto, el murmullo bajo de la pareja en una unidad de abajo viendo televisión. Estaba leyendo en la mesa de la cocina cuando escuché pasos en el pasillo detenerse fuera de mi puerta. 3 golpes, medidos, no de pánico. La abrí para encontrar a Donna de pie bajo el brillo fluorescente de la luz del pasillo, vestida con ropa que decía que había pensado en qué ponerse y luego trató de parecer que no lo había hecho. Sostenía su teléfono en una mano, presionado contra su muslo. Parecía más pequeña de lo que había parecido en la fiesta del vecindario, no disminuida, solo real de una manera que no se había permitido ser durante años. Necesitaba hablar contigo cara a cara, dijo. Está bien, dije. No me aparté de la puerta. Miró más allá de mí brevemente, luego volvió a mirarme. Ray me dijo que no hay camino legal a seguir sobre la casa o el fideicomiso. Dijo que debería. Dijo que me enfocara en lo que queda y siguiera adelante. Hizo una pausa. No sé si estoy de acuerdo con eso. ¿Con qué no estás de acuerdo? Pregunté. Con la parte de seguir adelante, dijo. Y algo cambió en su rostro. Clayton, sé lo que hice. Sé lo que dejé que los chicos hicieran. Sé que no te miré ni una vez en esa ceremonia. Su voz era uniforme, pero la uniformidad le estaba costando. No tengo una explicación que haga que tenga sentido. Solo. Se detuvo. Su mandíbula se movió. Necesito que sepas que lo veo ahora. ¿Qué ves? Pregunté. Apretó los labios. Luego, lentamente, se bajó a una rodilla en el pasillo. De la manera en que lo hace una persona cuando ha decidido que las palabras a nivel de los ojos se han agotado. Su mano subió y descansó contra el marco de la puerta. Veo lo que tiré por la borda, dijo. Y te estoy preguntando. No a Ray, no a través de abogados. Solo yo preguntándote si hay alguna parte de esto que no haya terminado. La puerta al final del pasillo se abrió 2 pulgadas. Un vecino al que había visto de paso. Echó un vistazo a la escena y la cerró silenciosamente de nuevo. Miré a Donna durante mucho tiempo. No con ira, no con satisfacción, solo con los ojos claros de un hombre que ya ha hecho su duelo y ha salido del otro lado sabiendo exactamente lo que sabe. Me hiciste la misma pregunta una vez antes, dije. La noche que te propuse matrimonio, dijiste que nunca me pedirías que fuera otra cosa que lo que era. Mantuve mi voz suave pero nivelada. La respuesta de esta noche es la misma que esa pregunta merecía en ese entonces. Soy exactamente lo que siempre fui, Donna. El problema nunca fui yo. Retiré su mano del marco de la puerta con las 2 mías, la sostuve entre mis palmas por exactamente un momento, y luego retrocedí y cerré la puerta. Me quedé en mi cocina y escuché sus pasos desvanecerse por el pasillo, luego la puerta de la escalera, luego nada. Volví a mi libro. La ventana todavía estaba abierta. El aire de la noche entraba lento y limpio, de la manera en que lo hace el aire de finales de verano cuando finalmente ha dejado ir el calor. 4 meses después de la graduación, conduje hasta el lago Herón. Mi padre me había llevado allí cada otoño durante la temporada de ciervos. No para cazar, como resultó,
sino para sentarnos cerca del agua y hablar de las cosas de las que hablan padres e hijos cuando hay suficiente distancia de la vida cotidiana para decirlas honestamente. Aparcábamos en la salida de grava de la carretera del Condado 7, caminábamos por el sendero de agujas de pino hasta las rocas planas en la orilla del agua y pasábamos mañanas enteras haciendo lo que desde fuera parecía nada en absoluto. La última vez que estuve allí fue el otoño antes de que él falleciera. Había tenido la intención de volver durante años. Algo sobre la graduación, o más exactamente, lo que vino después, había despejado el camino. Llegué antes del amanecer, termo en mano, y encontré las rocas planas exactamente como las recordaba. El agua era gris a la luz previa al amanecer, lo suficientemente suave como para reflejar la línea de árboles. Una gran garza azul estaba inmóvil en el extremo lejano de los bajíos, haciendo lo que hacen las garzas, esperando con una paciencia que hace que cualquier otro tipo de espera parezca de aficionados. Me senté en la roca fría y serví café del termo y no pensé en Donna. No pensé en el último correo electrónico de Ray, que Gerald había respondido ayer con precisión característica. No pensé en el silencio continuo de Brody, ni en el trabajo de almacén de Tyler, ni en que la camioneta de Scott Arrobe sería embargada en algún momento en los próximos 30 días, según una breve nota de seguimiento de Dennis Calhoun, quien lo había escuchado a través de un contacto en el tribunal del condado. Pensé en la carta de mi padre, la que había escrito hace 15 años y nunca envió, sabiendo o esperando que la encontraría cuando la necesitara. No dejes que nadie lo gaste en algo que no lo merezca. Había estado hablando de dinero. También había estado hablando de todo lo demás. La garza movió un paso lento y deliberado a lo largo de la línea de flotación y luego se quedó quieta de nuevo. El divorcio se finalizaría en 8 semanas. Gerald me había dicho que los activos restantes se dividieron limpiamente. La casa de Clearwater Drive continuaría generando ingresos por alquiler bajo el acuerdo de administración de la propiedad, lo que me daba una flexibilidad que no había calculado completamente todavía. Tenía opciones que no había tenido en 20 años de matrimonio. Y lo extraño era que no se sentían abrumadoras. Se sentían como una caja de herramientas abierta sobre un banco de trabajo limpio. Cada instrumento en su lugar, esperando ser utilizado para algo que valiera la pena construir. Terry Bowman había llamado la noche anterior verificando de la manera en que verificaba brevemente sin convertirlo en un asunto importante. ¿Estás bien?, había preguntado. Llegando a eso, había dicho yo. Suficientemente bueno, había dicho él, y colgó. Una segunda garza apareció en el borde de los bajíos, aterrizando sin sonido, plegando sus alas con una precisión que parecía sin esfuerzo y no lo era. Las dos se quedaron a sus distancias separadas, pacientes e inmóviles, y el agua entre ellas contenía la primera pálida sugerencia del amanecer inminente. Vertí el resto del café y sostuve la taza caliente con ambas manos. El centro de aprendizaje Millbrook había enviado una breve carta la semana anterior, un reconocimiento formal de la donación y una lista de los niños cuyas colocaciones de terapia el fondo había hecho posibles. 12 nombres, de 4 a 9 años, cada uno seguido por una descripción de una oración de su necesidad específica. La había leído 2 veces y la archivé en la misma carpeta que el informe de Dennis Calhoun y la carta de mi padre. 12 niños que recibirían ayuda porque alguien había decidido que la merecían. Esa era la versión de la historia que me llevaba conmigo. No el escenario, no el discurso, no el pasillo con Donna de rodillas. Esas cosas habían sucedido y habían moldeado lo que vino después, pero no eran el titular. El titular eran 12 nombres en una carta y un hombre sentado en una roca plana al borde de un lago que su padre había amado. Mirando a las garzas hacer lo que siempre habían hecho, completamente a gusto en la tranquilidad de la mañana. Me quedé hasta que el sol salió por completo. Luego empaqué el termo, caminé de regreso por el sendero de agujas de pino y conduje al trabajo.